Hola amigos, buenos días. En muchos de los comentarios que me hacéis en el canal me preguntáis ¿qué comen los perros? Claro, esta pregunta es muy amplia, es prácticamente infinita, nos podríamos tirar horas y horas hablando de este tema. Yo básicamente interpreto, cuando me hacéis esta pregunta tan amplia, que lo que queréis saber es qué necesidades nutricionales necesita vuestro perro en el día a día y qué tipo de alimentación podría ser la más adecuada o indicada para vuestro perro. Pues en este vídeo es de lo que vamos a hablar, de estas necesidades nutricionales que todo perro va a necesitar y qué tipo de alimentación le podemos dar para que el perro, en definitiva, crezca feliz y sano, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. En cuanto a las necesidades nutricionales que va a necesitar un perro, yo las agrupo principalmente en 6 grandes tipos de necesidades, de 6 grandes tipos de sustancias que va a necesitar todo perro en su alimentación. La primera de ellas es la proteína. La proteína para cualquier perro es fundamental, es básica. La alimentación tiene que estar en cualquier perro constituida básicamente de proteína. Tampoco en exceso, porque si hay un exceso nos encontraremos especialmente con problemas a nivel renal. Pero debéis tener presente siempre que si le estáis dando una alimentación casera, una alimentación que vosotros os hagáis en casa o bien que compréis productos de estos que ya viene la comida cruda, congelada, pues la proteína debe suponer en estos casos como mínimo alrededor del 70%. Y si le compráis un pienso o croqueta, el pienso o croqueta debe tener un 50% de proteína. El segundo gran tipo de nutriente que va a necesitar todo perro son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son fundamentales porque son, digamos, la fuente de energía automática, lo que va a consumir de entrada todo perro. Básicamente, las fuentes que más se utilizan en la alimentación para los perros de hidratos de carbono suelen ser los cereales. Me habéis escuchado hablar en varios vídeos que yo no recomiendo nunca cereales del tipo trigo o cebada. Cuando veáis un pienso o croqueta que lleve trigo o cebada, de entrada descartarlo, no lo utilicéis porque suelen tener mayor tendencia a generar diarrea. Fijaros siempre que lleve arroz, es digamos el cereal más adecuado para los perros. ¿Y en qué porcentaje debe llevar hidratos de carbono? Pues el hidrato de carbono no debe superar nunca el 10%. Mirad siempre en la etiqueta que los cereales que lleve vuestro alimento que lo estéis comprando no supongan nunca más de ese 10% del total. El tercer gran tipo de nutriente que siempre debes tener presente en la alimentación de tu perro son las frutas y las verduras. Estas no deben suponer nunca más de entre el 10 o el 15% del total de la alimentación diaria del perro. Y hay muchas que puedes dar, zanahorias, espinacas, pera, hay muchísimas frutas y verduras aptas para los perros. Esto os lo explico con mayor detalle qué frutas y qué verduras podéis comer en estos vídeos, que os pongo uno a cada lado para que veáis tanto frutas como verduras, ¿de acuerdo? Luego tenemos básicamente también los ácidos grasos. Los ácidos grasos son importantísimos porque van a participar en multitud de procesos metabólicos del perro, desde los procesos que tienen que ver con el dolor y la inflamación, a la mejor estructura del pelo y de la piel del perro. Los ácidos grasos son fundamentales y normalmente los vamos a encontrar en forma de aceites, aceite de bacalao, pastillitas de estas que venden en los supermercados de animales o en las páginas web que venden productos de animales, las cápsulas típicas de omega 3 y omega 6 son básicas. Periódicamente el animal debe tomar estas fuentes de ácidos grasos. Otro grupo de nutrientes básicos y fundamentales son las vitaminas, especialmente las vitaminas C, D, B3, B6 y B12. Fundamentales.
deben suponer alrededor del 0,3%. Se dan en muy pequeña cantidad, pero de no estar presente son responsables de la aparición de muchas enfermedades. Las podéis adquirir, podéis mirarlas que el pienso o la croqueta lleve una composición adecuada. Como os he dicho, las podéis comprar en herboristerías, en páginas web y demás, o podéis apoyaros en alimentos que son ricos en vitaminas. Aquí os pongo algunos de ellos, alimentos donde encontraréis las vitaminas necesarias que va a precisar vuestro perro para que no genere una avitaminosis o una falta de vitamina. Y luego, por último, están los minerales. Los minerales deben llegar a suponer alrededor del 3% de la dieta del perro. Minerales como el calcio, fósforo, magnesio, potasio son fundamentales, especialmente para el buen crecimiento óseo en animales jóvenes. Y esto lo tenéis que ver que vuestro alimento que compréis o la alimentación que vosotros le preparéis en casa tenga en su composición los suficientes niveles de minerales. ¿Y qué tipos de alimentos podemos dar? Como os he comentado al principio, pues básicamente distinguimos los famosos piensos o croquetas. Digo croquetas porque yo sé que en América no utilizáis la palabra pienso que utilizamos aquí en Europa. Y sobre todo lo más importante es que sea un pienso o croqueta adecuado, primero, al estado fisiológico del animal. No es lo mismo un pienso o croqueta para un animal adulto que para un joven o para un senior. No es lo mismo un pienso o croqueta para una perra gestante o en lactación, para un perro que tenga una enfermedad hepática o una insuficiencia renal. Debéis adaptar el alimento a las necesidades que pueda tener vuestro perro. Debéis fijaros siempre que cumplan los niveles de nutrientes que os he comentado en el apartado anterior, especialmente de proteínas y de cereales. Luego tenemos la alimentación casera o alimentación BARF. En esto, con alimentación casera y alimentación BARF, hay un poco de problemática y os lo tengo que explicar. Hay fabricantes que fabrican o que producen pues allá alimentos lo que llamamos balanceados, es decir, con el equilibrio adecuado de nutrientes, que muchas veces si tú haces en casa pues te es más difícil hacer. Yo os recomiendo un pequeño truco para que vosotros en casa os hagáis siempre una dieta adecuada, y es que entréis en la página web de cualquier empresa que fabrique o que venda este tipo de productos y que vosotros la fórmula la podéis reproducir en casa. Si te dice que ponen un 30% de carne de pollo, pues tú le pones un 30% de carne de pollo, un 20% de salmón, tal, y tú te vas comprando los componentes por separado y los cocinas en casa, los juntas en casa. Pero sobre todo, infórmate primero, porque puedes, sin darte cuenta, queriendo a veces ahorrar, generar un problema de malnutrición del perro. Sí, que el perro comerá mucho y estará contento y feliz, pero en el fondo no estará recibiendo los nutrientes necesarios si no prestas atención a la composición que deben tener los alimentos que vayan a formar parte de esa comida. Y luego el tercer tipo de alimento que podemos dar es la alimentación mixta. Para mí es la ideal. La alimentación mixta es aquella que combina los piensos o croquetas con las dietas BARF. Básicamente yo lo recomiendo siempre porque de entrada es muy aburrido comer pienso o croqueta cada 2×3, no tiene mucha gracia. Sí, el perro se lo come, pero llega un momento que de verdad se aburre. Luego, el introducir la alimentación casera 2 o 3 días a la semana viene muy bien, porque la dieta casera, aunque no os lo he comentado antes, tiene una serie de beneficios. Te reduce, por ejemplo, la presencia de sarro. Hace que la posibilidad de que el animal tenga un estreñimiento sea menor. Es decir, la dieta casera también tiene unas ventajas. Y si vas combinando una con la otra, pues lógicamente vas a tener, para mí, la alimentación ideal, que no es ni la seca, ni el pienso croqueta, ni 100% dieta BARF. ¿De acuerdo? Pues nada, simplemente antes de despedirme, recordaros este vídeo,
que tiene mucha relación con el tema que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos. Cuidaros mucho. Chao.